Bienvenido a Chavarín Velasco en tus manos, una plataforma en línea que te acerca a herramientas útiles para impulsar tu carrera y tener una vida más plena y consciente. Adelante, desarrolla tu potencial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar este día aquí con ustedes compartiendo en la sana distancia, ¿verdad? Porque estamos transmitiendo en estos días del coronavirus, pero me da mucho gusto que a pesar de la distancia podemos seguir aprendiendo, podemos estar actualizándonos y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es cómo convertirnos en un gran coach de desempeño, cómo tener mejores conversaciones con nuestros subordinados, con nuestros compañeros de trabajo, para mejorar el desempeño pues de ellos, de nosotros, por supuesto, ¿verdad? Y probablemente nos estén viendo grandes líderes de organizaciones o también padres de familia. Vamos a hablar de algo muy interesante que son conversaciones y estoy seguro que tú pues a lo mejor dices, oye, pues yo ya sé tener conversaciones, yo ya sé pedir cuentas. Este tema en inglés se le conoce como accountability y es cómo pedir cuentas, cómo mejorar el desempeño de las personas, cómo tener conversaciones con los demás que nos permitan mejorar el desempeño y ir acompañando a las personas en ese crecimiento de sus capacidades para dar resultados. Obviamente se trata pues de crear cultura, de crear una cultura en donde estas conversaciones para mejorar el desempeño pues no se vean como algo negativo, no se vean como un regaño, no se vean como algo en donde, híjole, pues sí me dijo lo que quiere que mejore, ¿verdad? O sí le dije lo que quiero que mejore, pero siento que lastimé la relación, siento que no lo hice de la mejor manera. Las palabras son muy importantes, la forma como se dicen las cosas. Eh, Tengo dos hijas, una de ellas es arqueóloga y me compartía ella que los incas, esta cultura tan importante de Sudamérica, en Perú, ahí se puede ver una imagen de Machu Picchu. Los incas, me platicaba mi hija, no desarrollaron un sistema de escritura para pasar el conocimiento de una generación a la otra, sino que lo hacían a través de la palabra. Es bien importante también si nos vamos un poco arqueológicamente. En México los emperadores se les llamaba tlatoanis y tlatoanis significa el que lleva la voz. Entonces fíjense qué interesante, ¿no? Es la palabra, es cómo usamos las palabras, cómo usamos nuestra comunicación, qué calidad de conversaciones tenemos con las personas, lo que va a determinar qué tan efectivos somos para mejorar el desempeño. Entonces se trata de crear una cultura. Miren, un líder en realidad es un coach que mejora el desempeño de las personas. Un líder debe estar enfocado en mejorar el desempeño de las personas. Esa es en realidad la función de un líder. Piensen en un coach de un equipo de fútbol de niños. ¿Cuál es su función? Pues que cada uno de los niños en cada una de sus posiciones juegue mejor cada vez después de cada entrenamiento. Entonces, él les va a comunicar a cada jugador lo que cada jugador tiene que mejorar o aprender a hacer. Entonces es muy importante. Un líder es un coach de desempeño y se trata no nada más de querer arreglar a los demás, que esa es una primera misconcepción que hay de lo que es tener una conversación de desempeño. Una conversación para mejorar el desempeño no debe estar, por supuesto que se centra en una acción que hizo otra persona, pero no solamente en las acciones de los demás.
Porque te pregunto, y seguramente nos están acompañando aquí muchas personas del clúster médico de Baja California, por cierto, gracias a Miguel Ángel Félix y a su equipo que nos invitaron a dar este webinar, ¿verdad? Y les decía, no se trata nada más de corregir a los demás, se trata de corregir el proceso. Y en el desempeño de los demás, parte va como le expliqué yo, cómo le dije que lo quería. Entonces no se trata solo de corregir a los demás, sino de trabajar en nosotros. Trabajar en cómo pedimos las cosas, cómo damos las instrucciones, cómo nos aseguramos de que la persona sepa lo que tiene que hacer. Eso es muy importante. Seleccionar las palabras y también aprender a ver. Yo lo digo muchas veces así, aprender a humanizar a las personas que trabajan en nuestro equipo, ¿no? Aprender a verlos no como un villano, ¿no? Como alguien que se levantó en la mañana y dijo, ay, ¿cómo le echaré a perder el día a mi jefe hoy, ¿no? ¿Cómo le haré para hacer las cosas lo peor que se pueda? A veces en nuestro abordaje, cuando tenemos una conversación de desempeño, pareciera que vemos a los demás así, como que lo hizo a propósito, como que ya no haya cómo hacer las cosas más mal, etcétera. Los vemos como villanos. Y se trata de humanizar a las personas, de pensar, a lo mejor esta idea te ayuda, pensar que las personas hacen las cosas lo mejor que saben y pueden hacerlo. Eso es importante. Muy bien. Te voy a contar una historia y te voy a poner una imagen ahí en la pantalla porque es una anécdota familiar, es una historia que me pasó a mí. Resulta que yo soy el director de una firma, Chavarín Velasco Consultores, y mi socia, Elena Velasco, Manuel Chavarín, Elena Velasco fue la fundadora de esta firma, somos esposos también. Entonces, tenemos nuestra rutina, venimos a comer a la casa y en un tiempo tuvimos una muchacha que nos hacía de comer. Un día llegamos antes de la hora de la comida y resulta que pues nos tocó trabajar ahí mientras en la mesa del comedor con las computadoras como unos 40 o una hora, 40 minutos o una hora antes de que estuviera la comida. Pues ahí nos pusimos a trabajar y nos tocó ver cómo nuestra muchacha que hace la comida preparaba la pasta. Resulta que, como ustedes saben, clases de cocina, ¿no? También, la pasta, pues se pone a cocer la pasta en una olla con mucha agua, luego ya que está cocida, pues la pones en una salsa. Se hace el espagueti o cualquier pasta, ¿no? Esencialmente. Entonces vimos que ella puso la pasta a cocer en una ollota con agua y después, ya para escurrir la pasta del agua, echó toda la olla de agua con la pasta en el escurridor de los platos. Por eso está esa imagen ahí de un escurridor de platos. Ahí puso la pasta. Entonces yo cuando lo vi, y Elena también, cuando lo vimos eso, pues no supimos ni cómo reaccionar. Dijimos, esta persona tiene años trabajando con nosotros y pues ¿dónde escurre la pasta? Entonces de ahí agarró la pasta, la puso en la olla con la salsa y ya pues y pues nos comimos la pasta, ¿verdad? Sin embargo, pues nos quedó la inquietud. Ahí mismo en la imagen hay un escurridor de pasta, ¿no? O sea, tenemos en la casa como 3 o 4 de esos, pero no lo usaba la chica. Entonces yo, pues todas las miradas voltearon a mí, porque como yo doy este tipo de entrenamientos, dije, pues tú dile. Y entonces yo debo hacer una aclaración. Esta chica que nos ayuda en la casa, pues es bien importante, es la verdadera alegría del hogar, ¿verdad? Si yo me voy de la casa, a lo mejor no se nota nada hasta que se acabe el próximo garrafón de agua. Pero si se va ella, es un caos en el día que se vaya. Entonces, yo sabía que era un tema crucial, una conversación de desempeño, ¿verdad? De que había que corregir algo, pero también tenía que ser muy delicado. Entonces se me ocurrió una idea. Tengo otra de mis hijas, estudió licenciatura en gastronomía. Y entonces inventé una historia para decirle que tenía que usar el colador, pero se lo dije de esta manera, fíjate.
Le dije, oye, ¿sabes qué? Se llama Angélica, pero le gusta que le digan Angie. Le dije, oye, ¿sabes qué, Angie? Te voy a dar un consejo que me pasó Natalia, el nombre de mi hija. Fíjate que tuvo un maestro italiano que le dijo que para que la pasta quedara en el término perfecto, tenía que entrar en contacto con un metal. Cuando saliera de la olla de agua, que entrara en contacto con un metal, porque el metal, como es frío, corta la cocción de la pasta. Y al cortar la cocción te va a quedar el término perfecto. Los que les guste mucho la cocina italiana van a saber que el término se conoce como al dente, ¿verdad? Y te va a quedar al dente la pasta. Y bueno, lo dije así y todo esto. Quedé, según yo, tranquilo. Dije, pues ya con esta idea a lo mejor lo va a hacer. Y entonces, a los días, me quedé reflexionando en cómo abordé el problema. Porque lo primero que quiero compartir contigo de una conversación de desempeño para mejorar el desempeño de las personas es, tienes que definir el problema. Y les pregunto a ustedes, a cada uno de ustedes, hacer ese proceso de poner la pasta en un escurridor de platos, ¿cuál es el problema de ese procedimiento? Seguramente estás pensando, pues que no está limpio ese utensilio, y efectivamente, pues nunca lavamos esa cosa. Se lavan los platos, pero nunca se lava ese aparato. Entonces, el problema, ¿cuál es? Es un problema de higiene. Te pregunto, ¿lo abordé el problema de higiene con ella? No. Entonces no abordé bien el problema, no definí bien el problema. Parece una obviedad, pero no es una obviedad. Es bien importante, antes de tener una conversación de desempeño, que tú definas muy bien cuál es el problema, de qué le quiero hablar a esta persona. En este caso, era un problema de higiene. Se le tenía que decir a la persona que ese utensilio no está limpio como para preparar alimentos. No lo hice, bueno, al menos en esa primera intervención, ¿verdad? No lo hice, entonces no estuvo bien la conversación. Y es que a veces nos gana el miedo. Te voy a dar ayudas. Te voy a comentar 3 preguntas que te pueden ayudar para identificar muy bien el problema. Y esas 3 preguntas son, primera pregunta, ¿qué es lo que me preocupa de esta situación? Regresando al caso del espagueti, ¿qué es lo que me preocupaba? Pues que nos enfermemos, ¿verdad? Que a los miembros de la familia nos fuera a caer una infección estomacal porque pues es algo que no está limpio. Segunda pregunta, ¿de qué manera estoy o estamos sufriendo las consecuencias? A lo mejor toda la familia ya traía problemas de parásitos y cosas por el estilo, ¿verdad? Tercera pregunta, si esto continúa, ¿en qué problema podemos caer? ¿Sí? Estas 3 preguntas te pueden ayudar a ti a identificar el verdadero problema. Porque, por ejemplo, si tienes un subordinado en la oficina, ¿verdad? Que de repente salen a comer con clientes y se le pasan las copas y es imprudente con los clientes. ¿Cuál es el problema? Si no lo defines bien el problema. Si le dices, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Tomas mucho. Y entonces él te puede contestar, oye, pero a fulano de tal toma más que yo, cuenta las cervezas que nos tomamos y él tomó más. Entonces no era la cantidad, es que pierdes el control cuando tomas. Por ejemplo, ¿no? Entonces es importante definir muy bien el problema, porque si no lo definimos bien, si no definimos muy bien de qué vamos a hablar con la persona, a la hora de la conversación perdemos fuerza. En el boxeo se dice, se pierde punch, ¿verdad? Se pierde el impacto de la conversación. Entonces, primer paso, hay que identificar muy bien de qué vamos a hablar. Te voy a compartir una herramienta que es para mí fundamental, que tiene que ver con cómo le llamamos la atención, en qué debemos enfocarnos
cuando tenemos una conversación con una persona para mejorar su desempeño. Y me voy a poner de ejemplo, cuando yo tenía 18, 19 años, pues como todos los jóvenes, me gustaba salir en las noches. Y entonces mi papá, fíjense la sabiduría de los padres, ¿no? Cuando me llamaban la atención, él mismo me decía, te voy a echar la aburridora. Aburridora, como de aburrir, ¿no? O sea, él con eso me quería decir que me iba a poner los puntos sobre los i, las i, es verdad que me iba a regañar. Y sí, efectivamente, me decía, oye, mira, cuando llegas después de la hora que quedamos, es peligroso, hay mucha gente borracha en la calle, tal, ¿no? Entonces, la verdad, no funcionaba muy bien, porque a la siguiente fiesta que me invitaban, pues volvía a llegar yo un poquillo tarde, ¿no? Y ahí es donde viene al caso esta herramienta que quiero compartir contigo. Se llama, la vamos a llamar CPR, como el CPR, el resucitación cardiopulmonar, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Y la primera C es de contenido. Cuando tú tengas un colaborador al cual le vas a llamar la atención de algo, la primera vez, la primera vez que ocurra algo, sí háblale del contenido, ¿sí? Háblale, por ejemplo, oye, mira, pues quedaste de mandarme este reporte tal día, no lo recibí. Con esa información yo tengo que hacer otros reportes para hacer la contabilidad y presentarla a tiempo, Le explicas. A eso le vamos a llamar hablar del contenido del problema, ¿sí? Del contenido de la situación. Le explicas todo lo que está pasando. Pero ¿qué pasa si un colaborador vuelve a repetir la misma falta, vuelve a cometer el mismo error o deja de hacer lo mismo que ya le habías dicho que era muy importante que hiciera? Ya no le hables del contenido. La segunda vez ya no le hables del contenido, ya no le hables de la C. Ahora háblale del patrón de repetición. Ahora dile, ¿sabes qué? Me extraña que vuelvas a hacer esto así, porque tú ya te habías comprometido conmigo. Tú me diste, yo te pregunté si te había quedado claro, tal, y me dijiste, no, sí, la próxima vez te lo voy a hacer. Entonces me diste tu palabra y volviste a hacer el error o volviste a dejar de mandarme la información, lo que sea. Ya no hablas del contenido, ahora ¿de qué vas a hablar? Del patrón de repetición, de que me diste tu palabra y no estás cumpliendo tu palabra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la misma situación se vuelve a repetir? Ya no hablas ni del contenido, ni hablas del patrón de repetición. Hablas de la relación de trabajo. Le puedes decir a este colaborador, oye, ¿sabes qué? Tuvimos ya 2 conversaciones en donde hablamos de este tema y no lo has podido resolver y me entra la duda. ¿No quieres trabajar aquí con nosotros? ¿No quieres trabajar en mi liderazgo? ¿No quieres trabajar en mi departamento? ¿No te sientes a gusto en esta empresa? ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta? Es el mismo tema, pero vamos cambiando el enfoque. La primera vez hablamos de contenido, la segunda de patrón, la tercera de la relación. Regreso a mi ejemplo de adolescente, ¿no? Imagínate, la primera, pues me dice eso, ¿no? Mi papá de los peligros de la noche, los borrachos, tal. La segunda vez me dice, a lo mejor, oye, ¿que no a los 18 años uno empieza a ser ya un hombre? ¿Que no eres ya una persona adulta? Porque a los 18 años ya eres un adulto. Y entonces me preocupa que no puedo contar con tu palabra. ¿Cuánto vale tu palabra? O a lo mejor hasta de usted, porque cuando me regañaba me hablaba de usted, ¿verdad? ¿Cuánto vale su palabra? ¿Te fijas? Estás hablando del patrón de repetición. Y la tercera vez de la relación. Oye, ¿sabes qué? Estas son mis reglas. Esta es mi casa. Yo soy el dueño del aire que respiras aquí. Si no te gustan mis reglas, si tú quieres vivir en un lugar en donde tú llegues a la hora que se te da la gana, no va a ser aquí. Tienes que irte de aquí. Fuerte, ¿no? Es la relación. Se puede romper la relación. Se puede lastimar la relación. Entonces,
regreso a mi papá. Ya no es la aburridora, ¿te das cuenta? Ya no es lo mismo, ya no estoy hablando otra vez con el mismo enfoque del mismo problema. Entonces, bien importante, cuando quieras mejorar el desempeño de una persona, ve cambiando el enfoque. CPR. Muy bien. El siguiente aspecto que quiero comentarte es que es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciar. Que a veces las personas hacen algo porque no saben hacerlo o porque no tuvieron otra alternativa, y a veces sí se trata de descuido, de desconocimiento, etc. Quiero compartir un video con ustedes en donde vamos a ver una experiencia de una persona que se fue a trabajar a África, y me gustaría que vivan su experiencia al convivir con estas personas de este continente. Les vamos a transmitir este video. Entonces, adelante. Everything I do and everything I do professionally, my life has been shaped by 7 years of work as a young man in Africa. From 1971 to 1977, I look young, but I'm not. I worked in Zambia, Kenya, Ivory Coast, Algeria, Somalia, in projects of technical cooperation with African countries. I worked for an Italian NGO. And every single project that we set up in Africa failed. And I was distraught. I thought, age 21, that we Italians were good people and we were doing good work in Africa. Instead, everything we touched, we killed. Our first project, the one that has inspired my first book, Ripples from the Zambezi, was a project where we Italians decided to teach Zambian people how to grow food. So we arrived there with Italian seeds in southern Zambia, in this absolutely magnificent valley, going down to the Zambezi River, and we taught the local people how to grow Italian tomatoes and zucchini. And of course, the local people had absolutely no interest in doing that, so we paid them to come and work, and sometimes they would show up. And we were amazed that the local people in such fertile valley would not have any agriculture. But instead of asking them how come they were not growing anything, we simply said, thank God we're here. Just in the nick of time to save the Zambian people from starvation. And of course, everything in Africa grew beautifully, and we had these magnificent tomatoes. In Italy, a tomato would grow to this size, in Zambia to this size. And we could not believe. And we were telling the Zambians, look how easy agriculture is. When the tomatoes were nice and ripe and red, overnight, some 200 hippos came out from the river and they ate everything. And we said to the Zambians, my God, the hippos! And the Zambia said, yes, that's why we have no agriculture here. Why didn't you tell us? You never asked. I thought it was only us Italians blundering around Africa, but then I saw what the Americans were doing, what the English were doing, what the French were doing, and after seeing what they were doing, I became quite proud of our project in Zambia, because you see, at least we fed the hippos. You should see the rubbish. Es muy importante considerar este aspecto, ¿no? Las personas están haciendo las cosas por alguna razón de esa manera. No necesariamente es porque no saben hacerlo como yo creo, a lo mejor como en este caso, ¿no? No se puede como yo creo. Entonces,
hay que identificar las causas por las cuales las personas están haciendo las cosas como las están haciendo. Eso es muy importante, humanizar a la persona. Y de ahí viene ese querer conocer la versión de la otra persona, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes en una conversación de desempeño es que tú sepas por qué la otra persona está haciendo las cosas, cómo las está haciendo. Y a veces podemos descubrir que pues hay falta de información o de formación, a veces es falta de motivación, pero vamos a ir identificando esos factores, ¿no? Otro elemento que quiero compartir contigo, que es algo que a mí me ha ayudado mucho de esta metodología de conversaciones para desempeño, es priorizar. Muchas veces nosotros, cuando tenemos una conversación de desempeño, estamos llenos de emoción. Eso es algo que ocurre con frecuencia, ¿no? O estamos enojados, o estamos muy apasionados, o estamos a lo mejor en un estado anímico que no es el mejor para entrar en una conversación de desempeño. Seguramente te ha pasado, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ¿cómo desactivo la emoción? Voy a tener una conversación con una persona sobre algo y estoy molesto. ¿Cómo desactivo la emoción? Yo, la mejor herramienta que he encontrado para eso, le llamamos nosotros priorizar. Y este priorizar es poner el asunto en cuestión por encima de las emociones. Y para esto te invito a que te hagas 3 preguntas muy importantes. Cuando tengas un asunto así, que te ponga calientito, ¿no? Para hablar con una persona, pregúntate, ¿qué quiero para mí? ¿Qué quiero para la otra persona? ¿Y qué quiero para la relación? Porque a veces es nuestro ego, nuestras ganas de ser mejor que el otro, nuestras ganas de demostrar el poder que tenemos sobre los demás, lo que conduce la conversación. Y si dejas que el ego conduzca la conversación, créeme, vas a llegar a mal término con esa conversación. Seguramente vas a llegar al punto en que sí vas a decir las cosas, pero se te va a pasar la mano y vas a lastimar la relación. Entonces estas preguntas sirven como para ecualizarte emocionalmente, ¿no? A ver, ¿qué quiero para mí? ¿Qué quiero para la otra persona? ¿Qué quiero para la relación? Las personas que estén casados, los señores casados me van a entender si les hago esta pregunta. A ver, cuando tienes una conversación con tu esposa, ¿qué quieres? ¿Ganar una discusión o cenar calientito? ¿Qué te conviene más? Entonces, pues sí, le gané la discusión, pero ahí estás con tu cerealito en la noche, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos para la relación, para mí y para la otra persona? Nos ayuda a identificar muy bien. Muy bien, fíjense, a mí me encanta de esta metodología que es parte de un taller que impartimos nosotros en la firma, esta matriz que se conoce como las 6 fuentes de influencia. Les voy a explicar cada uno de los cuadritos. Son muy sencillos en realidad. Esta matriz de las 6 fuentes de influencia lo que hace es explicar por qué las personas hicieron las cosas mal o por qué no lo hizo, ¿no? Como yo esperaba que lo hiciera. Y si te fijas, hay 2 columnas, la columna de motivación y la columna de habilidad. Y hay 3 renglones, el renglón personal, el renglón social y el renglón estructural. El primer renglón, voy a ir explicando por renglón. Cuando una persona, desde el aspecto personal, no hizo algo de la manera como tú esperabas, puede ser por motivación personal, el cuadro número 1. Es decir, porque no quiso hacerlo. Un ejemplo típico sería alguien que siempre llega a las juntas de trabajo 15 minutos tarde. No una vez, no 2, siempre llega 15 minutos tarde. ¿Por qué llega sistemáticamente tarde a las juntas? Porque quiere, porque siente seguramente que si llega a esa hora, pues ya todos llegaron, ya está calientita la junta y para él es mejor así, porque quiere. Habilidad personal es
un colaborador que no manda un reporte en Excel. Puede ser que no sepa usar la computadora, no sepa usar el Excel, ¿no? Que es una hoja de cálculo. Entonces, no tiene la habilidad personal, cuadro número 2, no tiene la habilidad personal para hacerlo, no sabe cómo hacerlo. Cuadro número 3, motivación social. Las personas, cuando vamos a un lugar, por ejemplo, un parque de diversiones, muy limpio, no tiramos basura. Las personas cuando estamos en un lugar donde todo el mundo está de capa caída, nos ponemos de capa caída. Si llegamos a un lugar y todo el mundo está muy estimulado, muy contento, nos ponemos de ese ánimo. Es decir, el grupo influye en nosotros. Si un líder, por ejemplo, tiene a su equipo de trabajo con una comunicación y un seguimiento muy cercano de qué es lo que él espera, cuando llega alguien nuevo, el nuevo voltea para todos lados y dice, aquí las cosas deben hacerse así. No sabe ni por qué, pero se va a sintonizar con el grupo. El grupo impacta a la persona. Motivación social. Habilidad social. A veces, un trabajo bien hecho depende de la ayuda de otros. Depende de que otros... Hay trabajos que no se pueden hacer solos. Imagínense, yo soy un gerente que necesita mandar un reporte de producción al corporativo. Pero para eso necesito que 6 personas me manden su información. Si no me la mandan, no hay forma de que yo mande ese reporte bien y a tiempo, ¿verdad? Porque es un aspecto de habilidad social. Otros me tienen que ayudar a hacerlo. Y finalmente el renglón estructural. La motivación estructural es el sueldo, los bonos, los premios, ¿no? Y la habilidad estructural son las herramientas, el cuadro 6 son las herramientas, los procedimientos que se requieren para hacer algo. Entonces, fíjense muy bien, esta matriz nos explica por qué las personas no hacen las cosas como espera el líder, el jefe. Ahora, les voy a poner un ejemplo para que esto quede más claro, ¿no? Imaginen a un niño que pues va a la escuela y tiene un cierto nivel de desempeño. Ahora imaginen esta conversación del papá con el niño, que le dice, chamaco, pues no sacas mejores calificaciones porque no quieres. Tu único trabajo es estudiar. ¿Han oído esa conversación? ¿Les suena familiar? Motivación personal. Es decir, el papá está centrando la causa del no rendimiento del niño en la escuela en que el niño no quiere. Hasta se lo dice, no estudias porque no quieres. Pero vamos a explorar con esta matriz de las 6 fuentes de influencia otras posibles causas. Cuadro número 2. ¿Qué tal si el niño no sabe estudiar? Oye, que no en la escuela les enseñan eso. No necesariamente. Son 40 niños, 50 niños. A lo mejor el maestro no tiene tiempo de ver qué tipo de inteligencia tiene tu hijo para aprender. Y a lo mejor ni tú le has dedicado el tiempo a enseñarle a estudiar. Tal vez el niño no sabe estudiar. Cuadro número 3. Tal vez todos los amigos del niño sacan 6. Todos. Y pues él no quiere ser tachado o sacado del grupo. Entonces, pues dice, no, pues yo podría sacar 9, pero pues saco 6 porque si no me van a decir el nerd aquí del grupo, ¿verdad? Cuadro número 4, habilidad social. A lo mejor el tipo de escuela, el tipo de maestro, el tipo de grupo que acompaña a tu hijo no le ayuda a estudiar, ¿sí? Es decir, no está en un medio en donde le ayuden las herramientas, los maestros. A lo mejor el maestro es muy malo, ¿sí? Entonces es un problema de habilidad social. O tal vez sea un problema de motivación estructural. Que tú ya le compraste bicicleta, patineta, Nintendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Y tiene una pantalla de 70 pulgadas en su habitación y tiene tantos premios, tantos estímulos, tantos bonos, sin hacer nada, que ¿para qué va a hacer algo si ya tiene todo el niño? O a lo mejor el problema es un problema de habilidad estructural. El niño llega a la casa, quiere estudiar, pero justo cuando abre el libro de la escuela,
¿verdad? Se oye en la televisión de la sala a todo volumen. ¿Qué pasa el desgraciado? Y entra un transvesti y cosas así, que son mucho más atractivos, ¿verdad? Que entender el proceso de fotosíntesis de una flor. Entonces dicen, no, pues mejor me voy a ver la tele. Hay demasiados distractores. No es un problema del niño, es un problema de que la tele lo distrae, que no tiene un lugar donde estudiar, de que no hay un ambiente propicio o no tiene el tiempo para estudiar, ¿verdad? Piensen en un niño que tal vez tenga otras actividades que hacer en casa. ¿Te das cuenta? No es nada más el chamaco, no estudias porque no quieres. Esa es la razón uno. Pero puede haber 2, 3, 4, 5, 6 por las cuales no está haciendo la persona las cosas como tú esperas que las haga. Muy bien. ¿De qué se trata una conversación de desempeño? Vámonos al grano ya. Se trata de hablar de esto. Como ves aquí en esta gráfica, hay una línea que es una expectativa y hay otra línea por ahí media caprichosa que dice desempeño. Y entre la expectativa y el desempeño hay una brecha. Tener una conversación de desempeño no es nada más que hablar de esa brecha. El gap se llama en inglés, ¿verdad? Es hablar de eso. Y te voy a decir específicamente recomendaciones para que hables de esa brecha. Primero te voy a decir cómo no hacerlo y luego te voy a decir cómo sí. En los años 80, 90 estuvo muy de moda una técnica para hablar de problemas de desempeño, que era la técnica del sándwich. Se decía, dile algo estimulante al colaborador, luego dile lo que hizo mal y termina con algo estimulante, algo positivo. Entonces, por eso se le llama técnica del sándwich, ¿verdad? Porque es algo estimulante, luego el tema de lo que hizo mal, y luego otra cosa estimulante. No funciona. Digo, la mayor parte de las veces no funciona o no es lo más recomendable. Te voy a decir por qué. Porque confunde. Porque tú le hablas a una persona, oye, ¿sabes qué? Fíjate que vi un reporte ahí, hiciste una presentación con el director. En la presentación que tú hiciste, la verdad, la hiciste de una manera extraordinaria, te felicito, solo que hubo unas faltas de ortografía. En un acetato observé 14 faltas de ortografía. Tienes que revisar ese aspecto de tu presentación. Sin embargo, pues te quiero decir que ojalá todos hicieran las presentaciones como tú, ¿verdad? Entonces te estás dirigiendo a una persona, ¿verdad? Y la confundes. La confundes, ¿por qué? Porque le dices algo bueno, luego algo que hizo mal, y luego terminas con algo bueno y la persona se queda, híjole, me habló para decirme que lo hice muy bien a pesar de la ortografía, que la ortografía pues no es tan importante. Entonces es importante identificar que hay que ser claros, pero sin lastimar la relación. El lenguaje no verbal es de que llega alguien tarde y volteando a ver el reloj, ¿verdad? No funciona, no se puede documentar. ¿Qué vas a decirle? Oye, aquella vez te acuerdas que volteé a ver mi reloj y pues no agarraste la onda. No, hay que ser directo. O otra que es terrible, ¿no? La de léeme la mente. Cuando le hablas a una persona a tu oficina y le dices, ¿sabes por qué te hablé, verdad? Sí sabes por qué estás aquí, porque hay algo muy grave, pero quiero decirte, ¿sabes por qué te hablé? O sea, imagínate para la persona el estrés, qué tan lastimada puede pasar la relación. Y la otra es, no te recomiendo usar una técnica que le llamamos nosotros la de la papa caliente, ¿no? De que le dices a la persona, mira, te voy a decir esto porque prefiero decírtelo yo a que te lo diga el jefe. No, no, no. Para mejorar el desempeño de una persona, no necesita decírselo el jefe. Es más, un subordinado puede mejorar el desempeño del jefe si lo comunica de una manera adecuada. Ahí te va. Recomendaciones para tener este tipo de conversaciones. 3 pasos muy sencillos. Comienza con cuidado, comparte solo los hechos, no le pongas de tu cosecha y termina con una pregunta. Voy a explicar cada uno de estos pasos. El inicio comienza con cuidado. Yo lo visualizo así, como ponernos
dos zapatos. Un zapato se llama respeto y otro zapato se llama planes futuros. Si cuando tienes una conversación de desempeño con una persona para mejorar su desempeño, consideras hablarle con mucho respeto y consideras los planes futuros de esa persona, creo que siempre, siempre vas a poder iniciar con el pie derecho esta conversación. Vas a lograr que la persona se abra. Te pongo un ejemplo. Oye, mira, yo aprecio mucho tu trabajo, aprecio mucho la forma en que atiendes a los clientes, tal. Y además yo creo que tienes muchísimo potencial para crecer en la empresa. Yo creo que tú estás para responsabilidades superiores. Y de eso quiero hablarte, de unos aspectos que yo creo que si tú mejoras, vas a poder llegar muy lejos. ¿Te fijas? Empecé con respeto y con planes futuros. Casi nadie te va a cerrar la puerta si empiezas así. Voy a irme más a fondo, fíjate. Por ejemplo, tener un objetivo común. Yo, como explico esto del objetivo común, es así. Imagina que cuando vas a tener una conversación de desempeño con una persona, tú vas a poner en la mesa algo que es atractivo para ti, pero que al mismo tiempo es muy atractivo para la otra persona. Un ejemplo sería lo que acabo de usar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Te voy a decir esto porque a mí me gustaría que tú tengas un crecimiento rápido y exponencial aquí en tu carrera en la organización. Fíjate lo que le estoy diciendo. A mí me gustaría que tú tuvieras un crecimiento rápido y exponencial en la organización. ¿Qué crees que va a pensar la otra persona? ¿Crees que va a pensar, no, yo lo que quiero es que me corran? No, va a pensar, no, pues yo también quiero, entonces, pues échale, ¿verdad? Ahora, herramientas. A veces lo que vamos a decir puede ser malinterpretado. Cuando le dices algo a una persona, a veces esa persona lo puede tomar mal, ¿no es cierto? Cuando estés en ese riesgo, usa el contraste. Es una herramienta de comunicación, el contraste. ¿En qué consiste el contraste? Contrastar, precisamente, lo que pudiera ser malinterpretado y lo pones en una oración y decirle a la persona lo otro que quieres. Imagínate que tienes un familiar viviendo en tu casa que hace un muy mal uso de el agua, por ejemplo. Tú no quieres correrlo ni nada, pero quieres que no gaste tanta agua. Entonces le puedes decir, no quiero que pienses que no quiero tenerte aquí en la casa, no, al contrario, estamos súper a gusto, ha sido una bendición tenerte aquí, nos encanta tu compañía y la disposición y la alegría que le traes a la familia. Lo que quiero decirte es que hemos notado pues que cuando te bañas tardas 40 minutos, entonces pues nos subió el recibo del agua, entonces te quiero pedir por favor que pongas atención en ese aspecto, ¿no? Si hay un tema de desempeño en donde se toca a lo mejor algo muy personal, pide permiso, habla en privado y sobre todo cuida mucho no usar el sarcasmo en una conversación. Cuando hablábamos de que eran 3 pasos, ¿te acuerdas? El segundo era compartir solo los hechos, es decir, dile a la persona lo que tú viste. Un consejo que te doy como líder de la industria médica en Tijuana, ¿no? Un consejo que te doy es, comparte solo lo que tú viste o tú oíste. Nunca le llames a la atención a una persona de algo que no te conste. Esto es bien importante. Y el paso número 3 termina con una pregunta. Siempre expon lo que tú viste, ¿verdad? Pero siempre termina con una pregunta. ¿Qué pasó? Quiero saber cuál es tu punto de vista. Quiero saber por qué lo hiciste. Y escucha, abre los oídos para entender las razones por las cuales la persona lo está haciendo como lo está haciendo. Mira, ya para terminar, quiero regresar al modelo de las 6 fuentes de influencia. Si te fijas, tiene 2 columnas. La columna de la motivación y la columna de la habilidad. En la columna de la motivación
con una que esté, a veces la gente hace muy bien su trabajo. Cuadro 1. Oye, si te encanta hacer algo, trabajar en algo en una empresa, aunque tus compañeros, columna 3, te caigan gordos, o la paga sea muy mala, renglón 3 y cuadro 5, la paga es muy mala, si te encanta hacerlo, cuadro 1, probablemente lo vas a hacer bien. Si a lo mejor no te gusta mucho hacerlo, ni te caen bien tus compañeros, cuadro 1 y 3, pero la paga es extraordinaria, no quieres perder ese trabajo, lo vas a hacer bien. Me cambio de columna, la columna de la habilidad. En la motivación con una puede salir bien la chamba. En la columna de la habilidad, con una que no esté, ya no salió el trabajo. Cuadro 2, no sé hacerlo. Cuadro 4, no me ayudan a hacerlo bien. Cuadro 6, no tengo la herramienta para hacerlo. Entonces, te quiero invitar a que te conviertas en un experto en detectar falta de habilidad. Es muy importante que un líder, un coach, sea experto en detectar falta de habilidad. Mira, para motivar, ¿qué vas a usar? Consecuencias naturales. Piensa en un colaborador que tienes, que te acompaña a juntas y todo esto, y que de repente usa palabrotas, ya sabes lo que son las palabrotas, ¿no? Usa palabrotas en las juntas. Vas a tener una conversación con él. Piensa tú, ¿cuáles son las consecuencias naturales para él de usar palabrotas? Pierde credibilidad, se ve como de poca educación. De eso háblale, de consecuencias naturales. Menos rollo y más consecuencias naturales. Falta de habilidad. No le preguntes a una persona, ¿sabes hacer esto? Porque ¿qué hacemos todos? Claro que no, sí, no, soy el mero mero para hacer eso. No, pregúntale, oye, ¿cómo se hace esto? Explícame. Ah, no sé, es que yo nunca he hecho eso. Entonces, para convertirte en un experto en detectar falta de habilidad, pregunta cómo lo harías, no pregunta. ¿Sabes? Si le preguntas a alguien, oye, ¿sabes hablar inglés? Pues si la persona puede pedir una hamburguesa en un McDonald's en Estados Unidos, te va a decir que sí sabe, ¿verdad? Pero, a ver, oye, a ver, vamos a hacer la entrevista en inglés. Ah, al hacer, te das cuenta de la habilidad. Muy bien, con esto concluimos. Saben ustedes que hay la opción de hacer preguntas, entonces ahí en el chat pueden hacer las preguntas que quieran. Voy a ver si tenemos ya aquí algunas preguntas para mí en esto. Dice, ¿bajo qué enfoque se está utilizando lo del CPR? Claro que sí. Mira, el CPR es para que tú, cuando vas a tener una conversación con una persona sobre una falta, voy a poner un ejemplo muy específico, ¿no? Para que quede más claro. Imagínate que tú tienes un problema de puntualidad de una persona de tu equipo de trabajo. La primera vez que hables con esa persona sobre ese problema de puntualidad, pues explícale, ¿no? Mira, es muy importante tu puntualidad porque pues de eso depende que la cadena de valor, tal, le explicas. La segunda vez le vas a hablar ya no del contenido, sino de, oye, tú me habías dado tu palabra que ya no ibas a llegar tarde. ¿En qué quedamos? Y la tercera vez le vas a decir, oye, ¿no te gusta trabajar en esta empresa? ¿No te gusta trabajar en mi departamento? ¿Qué está pasando? Porque esta conversación ya la tuvimos 2 veces. Entonces, vas cambiando el enfoque de la conversación. De eso se trata el CPR. No es como en la resucitación cardiopulmonar, sino más bien es para recordar las iniciales de contenido, patrón y relación. Dice, cuando tus colaboradores están muy sentidos o enojados, ¿también se puede aplicar el CPR? Claro que sí, con más razón, fíjate. ¿Por qué? Porque al abordar con más detalle probablemente o con detalle el contenido, tal vez te des cuenta que probablemente estabas tú creyendo que era obvio
o era obvia la consecuencia de la falta del colaborador. Entonces sí, definitivamente. Siempre empezar por explicar por qué es importante hacerlo como tú lo estás pidiendo, ¿no? Entonces de eso nos habla el contenido. Entonces siempre es muy importante y si hay emoción de parte de la persona, con mayor razón. Un anónimo, espero que no sea ofensivo, voy a tratar de leer aquí. Dice, ¿cómo hacer para que después de mucho tiempo y a pesar de que se le explica de muchas maneras a un subordinado, no hace las cosas como se espera y al final quien debe hacerlo es el líder? El empleado conoce a la perfección la manera en cómo se esperan los resultados. Muy bien, excelente pregunta. Excelente pregunta. Te voy a contestar con dos palabras y luego explico. Consecuencias naturales. Que él comprenda y ahí tienes que hacer tu tarea. Les pongo un ejemplo. Este es parte de un taller y cuando estamos en el taller ponemos casos, ¿no? Y ejercicios. A ver, si yo les dijera a ustedes, ¿cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de que una persona llegue tarde a las juntas de trabajo? Fíjense. Se pierde de información valiosa. Se afecta su prestigio profesional. Probablemente se tenga que repetir lo que ya se había dicho porque esta persona no lo oyó. Son tres. Si nos pusiéramos a hacer una lluvia de ideas, saldrían 5, 6 o más. Pero esas tres. Decía el general Obregón, héroe de la Revolución Mexicana, que nadie aguanta un cañonazo, nadie aguantaba un cañonazo de 50,000 pesos. Yo voy a parafrasear eso. No hay subordinado que te aguante 3 consecuencias naturales de una conducta. No hay. En mi experiencia, que es mucha, no lo hay. Generalmente con 3 consecuencias naturales, la persona dobla las manos. El problema, ¿sabes qué? Es que muchas veces nos enfocamos más en el carisma, en las amenazas, en el miedo, que en explicarle a la persona las consecuencias naturales de su conducta. Y eso es lo que verdaderamente motiva a la persona a tener un cambio. Vamos a leer otra pregunta. Dice, Miguel Félix, hola Miguel, ¿cómo estás? Dice, en estos momentos de tanta tensión y presión, principalmente en nuestras empresas, que somos esenciales, por supuesto, la industria médica, ¿verdad? Y hemos seguido trabajando. Hay algunos de nuestros colaboradores que necesitan una mayor atención de apoyo que otros. ¿Qué nos aconsejas? Extraordinaria pregunta. Yo me centraría y esto es algo que hemos recomendado nosotros ahorita mucho en esta época que nos está tocando vivir. Es una época de crisis, es una época en donde tenemos que enfocarnos y yo me centraría en que los líderes tengan cercanía. Una de las características más importantes del liderazgo, lo decía ya Maquiavelo en su libro El Príncipe, que le escribió a Lorenzo de Médicis, ¿verdad? Este líder era el líder mundial de esta época. Le decía, la característica más importante que debe cumplir un líder es estar disponible, estar cerca de su gente, que la gente lo identifique cercano. Entonces, regreso a la pregunta de Miguel Ángel, ¿no? Sí hay mucha tensión, sí hay mucha preocupación, inclusive voy a usar una palabra, hay mucho miedo ahorita en las empresas. ¿Cómo atenuar eso con cercanía? Que la gente te vea cercano a ellos, que te vea comprometido. Algo súper importante de comunicación es que, y estábamos hablando de elegir las palabras, ¿no? Pero el proceso de comunicación va mucho más allá que de las palabras. En el proceso de comunicación también se comunican las emociones. Si un líder en estos momentos de la pandemia, que la gente tiene miedo y todo eso, se muestra temeroso, preocupado, alarmado, triste, eso se comunica a las personas. Y fíjate la palabra que voy a usar, Miguel Ángel. La gente que está abajo de ese líder va a sentir la necesidad, el compromiso
de empatizar con esas emociones del líder. Porque si no van a sentir, oye, es que la cosa está en la fregada, ya nos dijo que tiene miedo, que se le nota, que esto y el otro. Voy a proyectar lo mismo y se va, como en una escalera, ¿verdad? En los escalones se van bajando esas emociones. Muchas veces las personas necesitan un modelo a seguir emocionalmente. Entonces, de manera idónea, pues es el líder el que debe establecer ese tono emocional ante esta situación. Si es cierto, hay miedo, tú muéstrate. No tampoco irresponsable, sino más bien informado y seguro de que se están haciendo las cosas bien y de que la actividad que hace el personal de la industria médica, en este caso de Tijuana, es esencial para salvar a la gente de este problema de salud. Al contrario, no, sintámonos como héroes en esta situación. Y ese ánimo comunicar a las personas. Muy bien. Oigan, hay muchas preguntas, ¿eh? A ver, vamos a leer una pregunta más, creo, porque ya nos queda poquito tiempo. Dice, ¿cuál es la mejor forma de trabajar con alguien difícil? Alguien cabeza dura, como Manuel Chavarín, el que les habla. Pues yo creo, creo que esta va a ser la última pregunta. Ya agradezco todas las demás preguntas. Si me dan sus correos, con mucho gusto les contesto por correo electrónico. A los que hayan hecho preguntas que no contesté, ahí está el correo manuel@chavarinvelasco. Entonces me lo mandan y yo ahí les contesto. Pero bueno, para hablar de los cabeza dura, mira, el problema es que muchas veces queremos centrar las conversaciones de desempeño, basarlas en el carisma o en los castigos, ¿no? O sea, doramos la píldora o amenazamos a la gente y queremos, no lo hizo como le pedí, entonces le voy a dorar más la píldora o lo voy a amenazar ahora con un látigo, ¿verdad? No funciona. Desafortunadamente, ni el carisma ni los castigos funcionan. Están sobrevaluados. Lo que te recomiendo que uses, de veras, úsalo y si no te funciona, te devuelvo tu inversión. Al cabo, pues el webinar fue gratuito, ¿verdad? Pero úsalo de veras. Consecuencias naturales. Piensa, ¿cuáles son las consecuencias naturales para este cabeza dura de Manuel Chavarín de estar haciendo las cosas así? Piénsalo así, pero piénsale tú primero, a ver, ¿cómo se va a afectar su carrera si él hace las cosas como las está haciendo? Y cuando le pongas esa perspectiva a esta persona, casi siempre, 99.99% de las veces, los cabezas duras agarramos la onda ahí con este enfoque. Porque no me estás dorando la píldora ni me estás amenazando, me estás hablando de consecuencias naturales. Pues muchas gracias, ya nos acabamos el tiempo, les agradezco mucho, primero al clúster médico de Baja California y a Miguel Ángel Félix, que es su presidente. Les agradezco mucho que me hayan invitado a compartir y les agradezco mucho la actitud que tienen en esta situación de esta pandemia. Son, para mí, las personas que trabajan en la industria médica, son verdaderos héroes en estas circunstancias y me da muchísimo gusto haber podido poner, espero, mi granito de arena con el trabajo cotidiano tan importante que están haciendo de dirigir a la gente para producir pues, los productos médicos que nos van a sacar adelante para esta emergencia que estamos viviendo. Muchas gracias y espero verlos en otra ocasión. El video lo pueden ver en chavarinvelasco.com, el video de este webinar, y también en la página del clúster médico, ahí también lo van a poder consultar o referenciar con otras personas que no hayan tenido la oportunidad de verlo en vivo. Muchas gracias por haberme escuchado y haberme dado tu atención. Espero verte pronto. Adiós.